Hola y bienvenido. En este vídeo voy a presentarte unos conceptos básicos sobre neurociencia, específicamente relacionados con el sistema nervioso. Todas las veces que pueda voy a tratar de relacionarlos con deporte. Y ya que hablamos de deporte, ¿qué crees que tienen en común todos los deportes? El movimiento es lo fundamental en el deporte, lo básico en el deporte. ¿Y quién crees que es el responsable de este movimiento? El responsable es el sistema nervioso en realidad. Si estabas pensando en el músculo como el responsable, quiero decirte que también participa en este movimiento porque es el encargado de la contracción muscular y realizar el movimiento. Pero quien en realidad le da la orden, la precisión de cuándo contraerse y con qué fuerza contraerse ese músculo es el sistema nervioso. En Sport Neurotraining hemos diseñado un entrenamiento que tiene una visión integral del movimiento. No solo teniendo en cuenta la contracción muscular que lleva a ese movimiento, sino también a toda la coordinación que produce el sistema nervioso para producir este movimiento. Para que puedas entender el funcionamiento de este sistema nervioso, voy a brindarte unos conocimientos básicos, como por ejemplo, cómo está constituido el sistema nervioso, cómo funcionan las neuronas, qué es una sinapsis y cuál es la organización de este sistema nervioso. Vamos a empezar hablando de cómo está constituido el sistema nervioso. Y me gustaría empezar hablando desde de la unidad fundamental y básica de los organismos vivos, que es la célula. Al principio de la vida, todos los organismos eran unicelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban formados por una sola célula. Con el tiempo, las células se empezaron a agrupar y veían que cuando se asociaban, la supervivencia de estas células aumentaba. Y así surgió los organismos pluricelulares. De alguna manera, esta asociación que producían las células les brindaba una capacidad de adaptación y así aumentaban su supervivencia. Así, aunque la célula en la actualidad tiene la capacidad de nutrirse, de reproducirse y de relacionarse con otras células, esta célula no trabaja de manera aislada, sino lo que hace es trabajar de manera coordinada y se une para formar los diferentes tejidos. Como hemos dicho, las células se unen para formar tejidos. En esos tejidos, estas células comparten una función que las caracteriza. Hoy estamos hablando del sistema nervioso. El tejido que compone el sistema nervioso es el tejido nervioso. Y existen dos tipos diferentes de células que componen este tejido. Por un lado están las neuronas y las células glía. Como dije, las neuronas trabajan de una manera coordinada y no aislada. ¿Cómo pueden hacer estas neuronas para coordinarse y trabajar todas juntas? Esto lo hacen porque tienen la capacidad de comunicarse. Todas las células se comunican. Y ahora hablando específicamente de las neuronas, que es uno de los tipos de células que forman el sistema nervioso, estos tipos de neuronas, las neuronas están especializadas en un tipo de comunicación que es una comunicación eléctrica. Esta comunicación eléctrica les brinda a la célula una capacidad de transmitir información a altísima velocidad. Si comparamos una neurona con diferentes tipos de célula, podemos ver que una neurona no es muy diferente a las otras células. En realidad, comparten entre estas células muchos de los componentes. Lo que realmente diferencia a una neurona y lo que la hace específica es que tiene la capacidad de transmitir información a alta velocidad. Para lo cual esta neurona tuvo que modificar su forma, cambiar su morfología. Como podemos ver, las neuronas tienen prolongaciones. Estas prolongaciones hacen que puedan contactar con el mayor número de células posibles alrededor y de esa manera coordinar y transmitir información. Si nos detenemos más en la neurona, en cómo está constituida esa neurona, esta neurona que es específica en transmitir información. Para hacer esto, para cumplir esta función, necesita tres componentes básicos. Un componente que sea capaz de captar la información.
Otro componente que sea capaz de transmitir información. Y otro que le brinde la energía para poder subsistir en esas tres funciones. Así tenemos tres partes, podríamos decir. Las dendritas, que es el componente que capta la información. Las dendritas son como unas prolongaciones que se producen a partir del cuerpo celular. Estas prolongaciones tienen como finalidad contactar con las células vecinas. Cuanto mayor sean las prolongaciones y ramificaciones de estas dendritas, esta neurona estará mejor capacitada para contactar y recibir información, enterarse de qué es lo que pasa. Esto, ¿cómo podemos llevarlo a la vida diaria, a la vida nuestra de un deportista? Si tener más dendritas a mí me beneficia en una mejor calidad después del resultado, ¿yo cómo podría hacer para aumentar el número de mis dendritas en mis neuronas? Pues la clave está en los estímulos. Cuanto mayor estímulos recibimos, nuestras neuronas intentan realizar mayores proyecciones de las dendritas a modo de contactar y de poder captar la mayor información posible. Si bien esta proliferación de las dendritas ocurre a lo largo de toda la vida, en el principio de la vida es muy importante y diría principalmente importante porque el cerebro está más receptivo a los estímulos. Así que en niños, por ejemplo, recomiendo que el niño pueda practicar muchísimas clases de deporte, todas las clases de deporte que pueda utilizar todas las herramientas diferentes tipos de pelota, diferentes tipos de tacto de cosas. Todos los estímulos son importantes, tanto visuales, auditivos, táctiles, todo irá bien para aumentar esas dendritas. El otro componente que tenemos en las neuronas es el cuerpo celular. El cuerpo celular es donde se encuentra el núcleo, es el encargado de la síntesis de la proteína y es el que provee de energía a la célula. Y por último tenemos el tercer componente, que es el axón. El axón es una prolongación muy delgada y que a veces puede llegar a medir más de 1 metro. Este axón tiene la capacidad de transportar. ¿Y qué transporta? Puede transportar sustancias, por ejemplo, desde el núcleo de la célula hacia las prolongaciones axonales, que es la última parte del axón, y también desde estas prolongaciones axonales hacia el cuerpo celular. Otra de las cosas que puede transportar este axón es información, y esto es muy importante. Y la diferencia de este transporte de información es que tiene una única dirección posible, desde el cuerpo celular hasta las prolongaciones axonales, que son las encargadas de contactar con las otras células, que puede ser otro tipo de neurona o una célula muscular, por ejemplo, efectora, que haga una contracción muscular. Una de las características de este axón es que está recubierto por mielina. La mielina es una sustancia que recubre al axón y lo que hace es impermeabilizar el axón. Cuando impermeabiliza el axón, impide que la información se disperse y se pierda en el camino. Podría hacer una comparación de este axón y de la impermeabilización con un cable que transporta electricidad. La vaina plástica que recubre al cable es exactamente lo que hace la mielina al axón. Protege de la pérdida de información. Hay muchos estudios que demuestran que cuanto mayor es la cantidad de mielina que tiene el axón de una neurona, mayor es la velocidad con que transmite la información. Si soy capaz de transmitir a mayor velocidad, voy a obtener un mejor resultado, un mejor movimiento. Y aquí también podemos encontrar como una utilidad a nivel de deporte. ¿Cómo puedo hacer que mis axones estén más recubiertos de mielina para yo lograr una mejor velocidad y que mis golpes, mis saltos, sean mejores a nivel de deporte? Aquí también podemos actuar y esto se logra a través de la repetición.
Si ejecutas un movimiento una y otra vez, lo que haces es activar las mismas neuronas una y otra vez y otra vez. Cada vez que se active la neurona, va a tender a aumentar la capa de mielina alrededor del axón. Cada vez que se active, aumentará la capa de mielina. Cuanto más mielina, más velocidad y mejor será el resultado. Así que las repeticiones serán el resultado para mejorar nuestro rendimiento. Y también, ojo, evitar los errores, porque si repetimos errores, también estaremos propagando o facilitando que se produzcan esos errores y se conviertan en una habilidad y iría en contra nuestra. Otro tipo de células que componen el sistema nervioso son las células glía. Las células glías son muy abundantes, se encuentran alrededor de las neuronas y aunque en un principio se pensaba que no tenían una función muy importante, que estaban como unas células de sostén y que estaban uniendo a las neuronas entre sí, hoy se sabe que tienen funciones muy importantes y que aunque no participan específicamente en la comunicación eléctrica, la falta de estas neuronas haría imposible de estas células glías, la falta de estas células glías haría imposible esta comunicación eléctrica. Pero también tienen muchas otras funciones, como por ejemplo inmunológicas o de reparación. Si hay una lesión a nivel neural, son las células que producen la reparación. También crean un medio propicio óptimo para que las neuronas puedan trabajar. Y también, en cierta manera, están relacionadas con la velocidad de transmisión de información por parte de las neuronas. Como vemos, las glías no son, como se pensaba antes, algo que no tenía importancia. Realmente tienen mucha importancia. ¿Cómo trabajan las neuronas? Como todas las células, ya he dicho, las neuronas no trabajan aisladas, se comunican entre sí. Y estas neuronas tienen la capacidad de formar circuitos neurales. ¿Qué son circuitos neurales? Son neuronas, una neurona que conecta con otra, que conecta con otra, que conecta con otra, y quizás la última neurona conecte con un músculo, por ejemplo, como sea el músculo de la mano. Estos circuitos neurales tienen una única dirección por donde fluye la información. Tiene una dirección cuando la información llega al músculo, en este caso el músculo de la mano se contrae o se abre. Como he dicho, estos circuitos neurales tienen un sentido único y definido por donde fluye la información. ¿Esto qué significa? Que las neuronas que llevan información no son las mismas que las que traen información. Pero llevar y traer información, ¿hacia dónde? Hacia el encéfalo y la médula espinal. Todas las neuronas que captan información y la llevan hacia el encéfalo o la médula espinal se denominan neuronas aferentes. Otro tipo de neuronas que se denominan neuronas eferentes son las encargadas de llevar las respuestas. Luego que esta información llegó al encéfalo, se realiza el procesamiento de esta información y se envía una respuesta. Las neuronas eferentes son las encargadas de enviar las respuestas. También existe otro tipo de neuronas que son las interneuronas, que lo que hacen es conectar aferentes que traen información con eferentes. En el medio estarían las interneuronas, que también participan en circuitos más cortos. Otro concepto básico que me gustaría explicarles es la sinapsis. Las neuronas tienen esa capacidad específica de transmitir información a gran velocidad porque tienen una forma específica, porque forman circuitos neurales, pero también porque existe un contacto específico neurona con neurona denominado sinapsis. ¿Qué es lo que pasa en la sinapsis? En la sinapsis intervienen dos tipos de neurona. Una neurona presináptica, que es la encargada de transmitir información, y una neurona postsináptica, que es la encargada de captar esa información. La neurona presináptica libera sustancias químicas que denominamos neurotransmisores o también puede liberar electricidad.
En un caso será una sinapsis química y en la otra una sinapsis eléctrica. Cuando la neurona presináptica libera estas sustancias químicas o eléctricas, la neurona postsináptica recibe esto y esto produce un cambio químico en esta neurona. Cuando hablamos de transmitir información, en realidad no hablamos de que una neurona o una célula transmite palabras a la otra. Las células no entienden de palabra. En realidad, cuando hablamos transmitir información, estoy queriendo decir que una célula, de alguna manera, excita o inhibe, relaja a otra célula. Y esto se produce a través de cambios químicos. En realidad, el lenguaje, el único lenguaje que la célula entiende es los cambios químicos. Por último, me gustaría explicarte acerca un poquito de la organización del sistema nervioso. Existen dos clases de organizaciones, una a nivel funcional y otra a nivel anatómica. Si empezamos por la de nivel funcional, ¿qué crees que necesita el sistema nervioso para funcionar? El sistema nervioso necesita información. Información del medio, que puede ser el medio externo, pero también del medio interno. ¿Cómo hace el sistema nervioso para recibir esa información? Pues la del medio externo a través de los sentidos y la medio interno poseemos en nuestro cuerpo una serie de sensores que se denominan receptores que envían continuamente información al sistema nervioso para informar cómo funciona todo. Una vez que esta información ha llegado al encéfalo, se procesa y se emite una respuesta que puede ser, por ejemplo, un movimiento. Imagina por un momento que no pudieras ver o que no pudieras oír. ¿Cómo crees que serían tus respuestas? Tus respuestas serían, obviamente, y las mías también, muy diferentes. Porque la calidad de información que llevarías a tu encéfalo a tu cerebro sería muy inferior a la que sí puedes ver o oír. Y esto considero muy fundamental y básico, porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro, el sistema nervioso está capacitado para darnos la mejor respuesta posible en cada momento. Solo tenemos que brindarle la mejor información que dispongamos en ese momento para obtener la mejor respuesta. El otro tipo de organización del cual te hablaba es la organización de tipo anatómica. Y así el sistema nervioso se distingue entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Ambos están cuidadosamente protegidos tanto por el cráneo como por las vértebras. Mientras que el sistema nervioso periférico lo constituyen los nervios. Tanto los nervios sensitivos, que son los que traen la información hacia el encéfalo, como los nervios motores, que son los que llevan las respuestas. Estos nervios motores pueden contactar con unos músculos estriados, que son los responsables del movimiento. Y en este caso, yo tendría la capacidad o la voluntad de mover la mano o de girar mi cabeza. Pero también hay unos nervios motores que conectan con otra clase de músculos, como son los músculos lisos o el cardíaco o glándulas. En este caso, no podemos intervenir en el funcionamiento. Esto está dirigido por el sistema autónomo. Es así que el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico funcionan como una unidad interconectada y perfectamente adaptada. Por último, quisiera darte unos conceptos básicos sobre lo que hemos visto hoy en este vídeo, sobre el sistema nervioso. Primero, que las neuronas y las glías constituyen el tejido nervioso. El circuito neural está constituido por neuronas, por donde fluye la información a una altísima velocidad. El sistema nervioso está organizado para poder captar información, procesarla y emitir una respuesta.
Y lo que me gustaría que quede o darle mayor importancia es acerca de la capacidad de respuesta que tiene el sistema nervioso. Nuestro cuerpo está preparado para brindarnos la mejor respuesta posible. Solo le hace falta que le demos la mejor información disponible que tengamos en ese momento. Espero que esta información que te he brindado hoy haya sido de tu interés. Te espero en los próximos vídeos. Gracias.